que ahora sabemos, este hombre violento, narcotraficante, la Barbie, era en realidad un colaborador de la DEA. La DEA sabía lo que estaba haciendo, la DEA lo utilizaba para llegarse de la información de lo que estaba ocurriendo ahí dentro de los carteles de la droga en México. Ahora sabemos que Edgar Valdez informó en su momento de la corrupción terrible que había en el gobierno de Felipe Calderón. Informó incluso, de acuerdo a este documento judicial, que él mismo fue testigo de cómo funcionarios públicos corruptos mexicanos, de la información que les daba la DEA, información muy sensible, estos funcionarios, estos policías corruptos, lo compartían con los carteles de la droga. Entre la información muy sensible que compartían, a cambio de sobornos, a cambio de dinero, era la identidad, fotografías, ubicación, nombres reales de todos los agentes de la DEA que estaban adscritos en México. En un documento oficial, judicial, hoy podemos saber categóricamente que Edgar Valdez Villarreal no solo era el narcotraficante violento, que hizo muchas guerras, que trabajaba para la Federación cuando estaban unidos el cártel de Sinaloa, el cártel de Juárez y el cártel de los Beltrán Leiva, y después se quedó trabajando para Arturo Beltrán Leiva, después que en el 2008 hubo esta división y esta pelea. Edgar Valdez Villarreal no solo era un narco, de 2008 a 2010 era un infiltrado de la DEA, trabajaba directamente para la DEA y el FBI, y durante todo ese rango de tiempo les estuvo proveyendo de información sensible que ayudó a diferentes acciones que llevó a cabo el gobierno americano. Mi detención fue el resultado de una persecución política por parte del C. Felipe Calderón Hinojosa, quien instauró un acosamiento en contra de mi persona por la razón de que el suscrito se negó a formar parte del acuerdo que el señor Calderón Hinojosa deseaba tener con todos los grupos de la delincuencia organizada, para lo cual él personalmente realizó varias juntas para tener pláticas con grupos de delincuencia organizada. Posteriormente, se realizaron diversas juntas a través del general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien se reunió por órdenes del presidente, y Juan Camilo Mourinho con dos de los jefes de la familia michoacana. Posteriormente, el general se entrevistó en Matamoros con Heriberto Lascano y Miguel Ángel Treviño, el Z40. Tiempo después, Acosta Chaparro y Mourinho se entrevistaron con Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, y también se entrevistó con el Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. Calderón quería el acuerdo con todos los cárteles, cártel de los Zetas, cártel del Golfo, conmigo, dice la Barbie en la carta a Anabel Hernández, cártel de Juárez con Vicente Mayo y Chapo, situación por la cual, al no haber respuesta de mi parte y no querer tener nexos con ninguna de las organizaciones criminales, se instauró en mi contra una persecución aguda. Genaro García Luna, escribe Edgar Valdez Villarreal a Anabel Hernández en esa fecha, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, quien cuando menos desde el año 2002, primero en la AFI y luego en la Policía Federal Preventiva, me consta que ha recibido dinero de mí, del narcotráfico y la delincuencia organizada, al igual que un grupo selecto integrado por Armando Espinosa de Benito, quien trabajaba en la DEA y me pasaba información. Luis Cárdenas Palomino, Edgar Eusebio Millán Gómez, Francisco Javier Garza Palacios, PF Colombia, y que el gestor, digámoslo así, la palabra la uso yo, era un personaje terrible de la milicia mexicana relacionado con los graves momentos de violaciones a derechos humanos y de desapariciones en México, el general Arturo Acosta Chaparro. Un factor importantísimo en esta narración que hace la Barbie, tanto Acosta Chaparro muerto y ejecutado, y Juan Camilo Mourinho,
que murió en un accidente, avionazo, según la versión oficial, en un avionazo, quien fuera secretario de Gobernación del presidente Calderón. Esos dos nombres, Acosta Chaparro y Muriño, aparecen en la narración de la Barbie, hablando de cómo se entrevistaron con un conjunto de capos del más alto nivel y que la Barbie decidió no participar de ello por alguna razón. Carmen, te comento un par de cosas. Estas reuniones de Mario Arturo Acosta Chaparro me fueron confirmadas por él mismo, antes de publicar mi libro Los Señores del Narco. Mario Arturo Acosta Chaparro es el general X a quien menciono en mi libro. Después, Edgar Valdés Villarreal me ratifica esta información a través de esta carta, pero debo decir que en los últimos meses he podido tener información de gente muy allegada al general, donde de nuevo ratifica que efectivamente esas eran las órdenes del presidente Felipe Calderón, de ir a negociar con los narcotraficantes.